Hace un año apareció un libro mío en que le levanté el sumario, el prontuario de sus más grandes crímenes. Fui por varios países de este idioma pidiéndoles a los cardenales de cada uno de ellos que si yo era un calumniador, que sostuvieran un debate público conmigo para que me desenmascararan o para que respondieran a mi memorial de agravios. En Argentina lo hice, en México, en Chile, aquí por una cadena de emisoras. Le pedí a los 3 cardenales que había entonces. Ahora solo quedan 2, porque la limaña que se acaba de morir ahora se tiene que estar quemando en los profundos infiernos. Ya no quedan sino 2, pero podemos reemplazar el tercero por Uribe, que invoca el nombre de Dios y que dice que el Espíritu Santo lo ha salvado 2 veces de las FARC, como le oí decirle a Patricia Llanedo en CNN en español hace un año. Y el Espíritu Santo salvará también de los paramilitares. ¿Y cómo distingue al Espíritu Santo del Padre y del Hijo, las otras 2 personas de la Santísima Trinidad? ¿Cómo sabe que fue el Espíritu Santo el que lo salvó y no el Padre y el Hijo? ¿Es que acaso es teólogo de la Universidad de Lovaina? Y si tiene la protección del Espíritu Santo, ¿por qué anda por todas partes, para arriba y para abajo, con la guardia presidencial? ¿No le sirve el Paráclito, la tercera persona de la Santísima Trinidad? Yo me meto a los fumaderos de bazuco solo y a la iguaná y nunca me pasa nada. Y no tengo Espíritu Santo atrás de mí, ni guardia presidencial. La clase política colombiana, en contubernio con la Iglesia, ha manejado este país desde siempre, desde que nos separamos de España. Ellos son los responsables del desastre actual de Colombia, de los 4 millones de desplazados, de los 4 millones de exiliados, de los millones y millones y millones de desempleados, de que hayamos encabezado las estadísticas del delito como el país más asesino de la tierra durante décadas, de que tengamos más secuestrados que ningún país de la tierra, más periodistas asesinados, etcétera, etcétera, todos los récords del horror. Ellos han manejado este país, ellos son los responsables. La Iglesia Católica pretende ser la guía moral de la sociedad nuestra. Nadie da lo que no tiene. De la oscuridad no se puede sacar la luz. De una empresa de engañatontos, de criminales, de una empresa que tiene una historia de 1700 años manchados de sangre, de falsificación, de engaño, de todos los horrores, no se puede esperar nada. Esto, si no es una civilización fracasada. Lo que pasa es que no es ninguna civilización, es una barbarie. En el año 1200, el Papa era Lotario da Segni, alias Inocencio III, el Papa más poderoso que ha habido de los 263 que enumera el anuario pontificio. Él lanzó la 4ª cruzada contra los musulmanes e introdujo un tipo nuevo de cruzadas, las cruzadas contra sus propios correligionarios. Entonces lanzó la cruzada contra los albigenses que ocupaban la Occitania francesa, el suroeste de Francia, que habían creado la civilización de la Languedoc, de los provenzales. La lanzó porque no se sometían a su dominio, porque predicaban la pobreza como estos ingenuos pensaban que había sido lo que había en el cristianismo primitivo y que era la característica esencial de Cristo. En realidad estaban desafiando su autoridad de autócrata, que es la que ha seguido siempre y que es la que hubo siempre en todos sus predecesores y es la que tenemos ahora con el que arriba, por la gracia de Dios y su empeño en subir al trono pontificio, hoy reina
hoy gobierna y reina la Iglesia. Inocencio III devastó la Occitania y acabó con todos los albigenses. Y esa fue la primera cruzada contra los propios correligionarios. Después siguió la cruzada contra los valdenses, contra los fraticelli, contra los apostólicos, contra los vegarros, contra los camisars. Durante 700 años, a quien no se metía a Roma, lo exterminaron. La Reforma protestante vino en un momento providencial con Lutero para dividir al monstruo de la Iglesia de Occidente, que ya se había separado en el 1050 de la Iglesia Oriental, porque la una pretendía ser el centro de la cristiandad como pretendía la otra. Se peleaban aparentemente por cuestiones y minucias y nimiedades teológicas. En realidad se peleaban por lo único que les importaba, el poder. Lutero vino a dividir a la Iglesia de Occidente en dos, la que se siguió llamando católica con el viejo nombre y la Iglesia reformada, la de las sectas protestantes que ahora empezaron a invadirnos. Pero esta división permitió que se diera 2 siglos después la Ilustración francesa, el siglo de las luces, la Revolución norteamericana, la Revolución francesa y todos los movimientos libertarios del siglo XIX que han hecho todo lo posible por sacar a Occidente de la Edad Media en que lo hundió el cristianismo. El mundo musulmán no ha salido de esa Edad Media y a ella nos quiere volver. Pero el enemigo no está siquiera en ellos, el enemigo está dentro de nosotros. El enemigo está aquí cerca, el enemigo está en todos estos impúditos politiqueros de aquí, de los Estados Unidos y de todas partes que invocan el nombre de Dios. Oigan a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos ahora, cómo terminan sus discursos, que Dios los bendiga. Dios no existe, no puede bendecir a nadie, miserables. Están mintiendo, están engañando como si fueran curas o pastores o ayatolas y van a querer borrar las únicas conquistas de la civilización occidental, la separación de la Iglesia del Estado. La Iglesia se ha opuesto a toda causa noble, se ha opuesto a la ciencia, ha tolerado y alcahueteado la esclavitud mientras duró, promulgando bulas infames en que hacía la distinción entre esclavos que lo estaban por su voluntad y los que no, como si alguien pudiera ser esclavo por su voluntad. Argucias teológicas, argucias de mentirosos falsificadores. Yo la pelea que tengo casada, la tengo no por mi defensa de los seres humanos, que no es mi causa, ni por la sangre humana que hayan derramado en estos 1700 años que cuento desde que montaron al carro del poder de Constantino. La tengo porque se atraviesa en mi causa de la defensa de los animales, que son los que quiero. Yo no les puedo hacer una lista ahora de los grandes crímenes del cristianismo porque se nos va muy largo esta conferencia. Solo les quiero recordar los que yo he vivido en el curso de mi vida. La infamia de Pío XII, Eugenio Pacelli, el santurrón, el papa nazi que alcahueteó a Hitler y a Mussolini. Les quiero recordar que todo el obispado alemán, los obispos unos individualmente y todos al unísono, echaron al vuelo las campanas en honor de Hitler. Y poco después, cuando el Anschluss o anexión de Austria, todos los obispos austríacos, de la misma forma que todos los obispos italianos habían conestado los atropellos de Mussolini a un pobre país como era Abisinia, todos firmaron en favor del duce, llamando esa guerra una guerra de defensa, defendiéndose un país desarrollado del país más atrasado de la tierra. Y todo el episcopado mundial, 1000 obispos, menos 2 obispos españoles, aprobó el alzamiento de Franco contra la República Española que desgarró a España y la sumió en una guerra civil que costó millones de muertos y que provocó una división que sigue hasta hoy en día. Pero hay más. En la Yugoslavia, la Croacia católica, dirigida por el Poglavnik Ante Pavelić,
montó los campos de concentración regentados por franciscanos, en los cuales masacraron a cientos de miles de serbios ortodoxos y de bosnios musulmanes. Ante Pavelli lo recibía alias Pío IX en el Vaticano y lo protegió cuando al final de la guerra cayó en desgracia y lo refugió y terminó muriendo en un convento de franciscanos en Madrid. Porque no se oponía a lo que estaba ocurriendo. Ahora dicen que recogió unos niños judíos en el Vaticano. Sí, recogería 3 niños judíos y les daría desayuno. Pero a los millones de judíos que masacraron en los campos de concentración, ¿qué? Y ahora el impúdico Benedicto, el que tenemos ahora, el 16, va a Auschwitz a levantar los brazos al cielo y a preguntar: Dios mío, ¿por qué permitiste esto? Por el medio centenar de bulas que emitieron tus predecesores acusando a la raza judía de raza pérfida que había asesinado a Cristo, miserable, cabrón. ¿Y por qué no vas a los campos de concentración croatas que montaron tus correligionarios católicos y donde masacraron a cientos de miles? ¿Por qué no vas a preguntar lo mismo? ¿Por qué permitiste esto, Señor? La Iglesia es una institución impúdica, descarada. Solo se basa para perpetuarse en su contubernio con el poder y en la ingenuidad de la gente, de los humildes, de los ignorantes. Durante toda la Edad Media mantuvo los evangelios confinados a los monasterios en sus traducciones al latín. La Reforma protestante de Lutero empezó a traducirlos a las lenguas vernáculas. Nosotros ahora en el mundo católico ni los leemos. Y hacen bien en no dejarlos leer, porque el peor enemigo de la Biblia es la Biblia, y el peor enemigo de los evangelios son los evangelios, y para destruir a Cristo solo bastan sus palabras y sus hechos. Así pues, yo pienso que estamos ante enormidades morales que hay que decir, así sea para que las olviden cuando salgan de aquí. La Iglesia Católica y las sectas protestantes no tienen por qué existir más en Colombia, ni tienen por qué existir más los mataderos. No podemos seguir masacrando a las vacas, a los terneros, a los cerdos. No podemos seguir reproduciéndolos para comérnoslos. Y no podemos seguir confinando a los pollos en esos galpones de infamia en que nacen y viven y mueren sin ver nunca la luz del sol, destrozándose a picotazos el cuerpo de desesperación. Eso es una infamia. Así pues, para terminar, y por si alguien después quiere decirme algo, los animales son mi prójimo y la Iglesia es mi enemiga.